Okay. Obediencia de amar es el tema del día de hoy. Today's title for the message is Obedience to Love. Y vamos a discutir 3 puntos como siempre. We're going to discuss 3 points like always. Salvados del pecado, Saved from sin, relación de los creyentes y Dios, relationship with the believers with God, y un nuevo mandamiento. and a new command. Y vamos al 1 de Juan 2, Let's go to 1 John del 1 al 11. chapter 2, verse 1 through 11. Fíjense que cuando nosotros amamos, When we love, somos obedientes a Dios. we're obedience to God's command. Y hoy vamos a estar en este capítulo. And we're going to discuss this chapter Pero en el today. capítulo anterior, el capítulo 1 de Juan, But the previous Primera de chapter, Juan. 1 John chapter 1, y eso voy a predicar en el 1 de Juan el día 16 de agosto. I'm going to preach in 1 John chapter 1 on August 16. Pero hoy vamos a estar en el versículo 2, en el capítulo 2. But today we're going to preach in chapter 2. La razón por la cual vamos a predicar en el 1 de Juan 1, el 16 de agosto, The reason we're going to preach in chapter 1, verse of 1 John es porque el is tema de el campamento bíblico de vacaciones because the Camp Summer Bible class es Jesús es la luz del mundo. is that Jesus is the light of the world. Y ese capítulo, el capítulo 1, es un versículo específicamente And 1 que John habla de la chapter luz de 1 Dios. Este habla un poquito de la luz de Dios, talks specifically, pero aquel habla más de esto. he specifically talks about that Jesus is the light of the world. En el capítulo 1, In chapter 1, la última parte del capítulo 1 del 1 de Juan, the last part of 1 John chapter Juan 1, dice: John says, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros if we mismos say that we are not sinning, we deceive ourselves, y la verdad no está en nosotros. and the truth is not in us. Hay personas que se pasan años en la iglesia There's people that spend years in church, y no se ve progresos en ello en el camino de Dios. and you don't see an advancement with them in the God's way. Hay otros que hablan mentira para conseguir lo que quieren, There's others that they lie to get what they want, pero en realidad Jesús no está en ellos. but in reality Jesus is No not in tienen a them. Jesús en sus corazones. They don't have Jesus in their hearts. Hay personas que se estancan en el Evangelio There's people that they become stagnant y in no the se ve gospel, progresos en ellos and you don't see any advancement with them porque no estudian la palabra de because they Dios. don't study the Word of God. Y muchos solo reciben la palabra de Dios And others just receive the Word of cuando God vienen a la iglesia los domingos. when they come to church on Sunday. Y ni siquiera saben They don't even know si el pastor le está predicando la verdad de la palabra de Dios if the pastor is preaching the truth o le está Word of predicando God, otra cosa porque no conocen la palabra de or Dios. the pastor is preaching something else because they don't know the true Word of God. Muchas veces Many times, el enemigo le pone tropiezo a personas the enemy put obstacles to other people para que ellos no conozcan so they don't get to know en realidad lo que la palabra de Dios dice. in reality what the Word of God Es says. una forma del enemigo tener a la persona atada. It's the way that the enemy used to bind people. Y hay personas que están buscando de Dios solamente o cuando tienen algún problema, And others just look for God when they are in a bad situation, cuando están en necesidad. when they're in need. Hay personas There are others que de verdad quieren alejarse del pecado that indeed they want to be away from y vivir una sin vida con Dios. and have a good life with God. Y en realidad están buscando una mejoría con Dios. In reality, they're looking a better life with Estas God. son las personas donde uno ve progreso en sus vidas. Those are the people that you see a spiritual advancement in Si them. nosotros nos sentimos estancados en el camino de Dios, If we keep ourselves stagnant in the way of God, entonces ahí es cuando tenemos que buscar más de Dios. that's exactly when you have to keep looking for more for God. Es importante It's important para nosotros como creyentes for us as believers escudriñar la palabra de Dios. to really get deep into the Word of Porque God. si no escudriñamos la palabra de Dios, If you don't go deep into the Word of God, cualquier cosa que otra persona diga, any other thing that others sea say, pastor o no sea pastor, either pastor or others, nosotros la creemos, we believe them. porque en realidad no sabemos la verdad. Because in reality, we don't know the truth Word of God.
Entonces, Therefore, si nosotros decimos if we say que Jesús está en nosotros, that Jesus is dwelling pero en in us, realidad no conocemos su palabra, but in reality we don't know His word, estamos en realidad nosotros en Jesús. are we really dwelling Tenemos que in Jesus? preguntarnos, ¿verdad? We have to ask Tenemos que ourselves. preguntarnos, We have to ask ¿estamos ourselves. nosotros en realidad caminando con Jesús? Are we in reality walking with God? Así es que vamos al primer punto de hoy, que es salvados por el pecado. Let's Del discuss the pecado. first one is saved by for Y en sin. primera de Juan 2, 1 y 2 dice esto: First John 2, hijitos míos, my little children, estas cosas os escribo para que no pequéis. these things are right to you so you don't sin. Y si alguno hubiere pecado, And if anyone sins, abogado tenemos para con el Padre, we have an advocate with the Father, a Jesucristo el justo. Jesus Christ the Y Él righteous. es la propiciación por nuestros pecados, He there's atonement for the y no sacrifice, solamente por los nuestros, and not only for ours, next, sino también por los de todo el mundo. and not only for ours, only but also for the whole world. Otra vez en el capítulo 1, Again, in o sea, el chapter capítulo 1, anterior de este, to the previous chapter, Juan dice que Dios es luz. John said that God is light. Y que si decimos que tenemos comunión con Él, And if we say that we are in communion with Him, pero andamos en la luz, but we're walking in the pero no dark, andamos en la luz, but we are not walking in the light, estamos mintiendo. Oigan bien, there becomes light. si nosotros decimos If we say que tenemos comunión con Dios, that we are in communion with pero no God, estamos caminando en la luz, but we're not walking in light, entonces estamos mintiendo. then we're lying. Juan dice que estamos mintiendo y que andamos en tinieblas. John said that we are Todavía. lying or living in O darkness. sea que no es solo que estamos mintiendo, It's not only that we lie, sino que estamos en oscuridad. that we are in darkness. Y eso es importante. And that's very important. Porque cuando nosotros no estamos caminando con Dios, estamos caminando con el enemigo. When we're not walking with God, we're walking with Nada the más hay dos enemy. caminos, There's only two ways. el de Dios God's ways y el del enemigo. and the enemy ways. Otra vez dice aquí, Again, it hijitos says, míos, my little children, estas cosas os escribo para que no pequéis. I'm telling you all this Esa es things una so you don't advertencia, sin. que Juan no está haciendo una advertencia. God is giving us a Caminen con Dios, John is giving us a warning. Busquen de Dios, Walk with God, think escudriñen of la God, palabra de Dios go into the word of God and para study que la it, verdad esté en ustedes. so the truth will be indeed in you. Lo más importante para Juan, The most important thing y Juan for fue el John, único apóstol que no murió martirizado, John was the only apostle that was not died as a martyr, es que nosotros no nos dejemos arrastrar por el pecado, that we don't let the enemy take us with him, porque el pecado nos aleja de Dios. because the sin put us away from God. Y dice que tenemos un abogado en el cielo, ¿verdad? And he said that we have an advocate in heaven. Tenemos a Dios, un abogado delante del Padre, We have an attorney before que God aboga the por Father, nosotros that he's advocating para for que la us. gracia del Padre So the grace of y the la Father misericordia del Padre and the mercy of the Father nos libere de toda tentación deliver us from all y de temptation todos nuestros and pecados. all our sins, Así nuestros pecados son perdonados. so our sins will be forgiven. En primera de Pedro 3:18, And 1 Peter 3:18, y me gusta mencionar mucho este versículo, and I mention it a lot. es uno de los versículos favoritos míos, It's one of the favorite verses in porque the Bible. dice que Jesús el justo It says Jesus the righteous murió por los injustos died for the para llevarnos a unrighteous Dios. to take us to God Y the Father. todos And nosotros all of us en realidad somos injustos, in reality we're unjust. pero Jesús nos hace justos y nos lleva a But Jesus Dios. make it righteous before God the Father. La palabra propiciación To say appropriation, en la palabra griega es ilasmos, the Greek word is y lo que islasmos. quiere decir And es what it means is sacrificio Sacrifice. expiatorio. an atoning O sea que tuvo que haber un sacrifice. sacrificio You're an atoning de alguien sacrifice for para someone expiarnos a nosotros de nuestro pecado. to atone our sins. Eso quiere decir That means que Jesús, that Jesus, a través del sacrificio expiatorio, through his atoning sacrifice, murió en la cruz por nosotros, died on the cross for us, y a través de eso somos limpiados de nuestros pecados and through that we cleanse for our sins cuando venimos a Él arrepentidos. when we come in repentance to him. Y esto es lo esencial. And that's the Lo essential. esencial es que nosotros tenemos que The arrepentirnos essential is we need to para que repent pueda Él
trabajar en nosotros so he could work in a us través del sacrificio expiatorio que él hizo en la cruz, through his atoning sacrifice in the cross, donde él murió por when nosotros, he died for donde us, derramó su he sangre shed his blood, y donde resucitó. Después de eso, después de ser enterrado, resucitó al tercer and when día. he raised on the third day. Así es que el sacrificio divino de Jesús The divine sacrifice of nos Jesus justifica a nosotros to justify us como hombres y mujeres as women's men and women justos delante de Dios. righteous before God's presence. Es importante para nosotros entender esto, It is very important for us to understand. porque Juan dice palabras específicas, Just says specific words, palabras claras, clear words, que nosotros debemos entender, that we should que understand. cuando nosotros no caminamos con Dios, caminamos con el enemigo. We're not walking with Que God, cuando we're walking with the nosotros, enemy. cuando nosotros decimos, primero Dios, When we said first God, Dios, God, y salimos de la iglesia y nos vamos a hacer lo que nos da la gana, and then we go outside and we do whatever we please. entonces estamos mintiendo, que es lo que dice Juan, estamos They're all mintiendo. lying what Paul said. Entonces dice la palabra The word of que God la says verdad no está en that nosotros. the truth is not really in us. Tan pronto nosotros hacemos la confesión de fe con Jesús, As soon as we do the confession of somos faith llamados before God, hijos de Dios, we are called children of por God, lo tanto pasamos a ser hijos de luz. then we become children of light. Pasamos de una vida de tinieblas We go from the life of a una darkness vida de luz. to a life of Y light. nosotros somos salvos del pecado, We are saved from sinning porque Jesús because Jesus bajó del cielo, came from heaven, vino a la tierra came to a earth entregar su vida por la to nuestra. surrender his life for Oiga bien, us. Jesús no vino a morir por nosotros. He didn't come to die Él for vino a us. entregar su vida por la nuestra. He surrendered his Y life fue for delante ours. del Padre He came before God the a abogar Father por nosotros to advocate for us, para que Dios nos diera a nosotros la oportunidad de una vida so eterna. God gave us the opportunity of eternal life. Así que a través de ese sacrificio expiatorio de Jesús, This atoning sacrifice of Jesus, lo que entregan su vida a Jesús, the people that surrender their life son to Jesus, declarados hijos de Dios they are declared righteous y and parte de son su children reino. of God and become part of the kingdom of para God. vivir bajo el manto protector de To Dios. be under the coverage of Hay the que estar en protecting comunión of con God, Dios. we have to be in communion with God. Vamos al segundo punto. Let's go on the second point. Relación de los creyentes con Dios. Relationship with the believers with God. Juan 1 del 2 del 3 al 6 vamos a leer. 1 John 1 through 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos Now by these we know that we know him, si guardamos sus if we mandamientos. keep his commandments. El que dice yo le conozco He who says I know him y no guarda sus mandamientos, and doesn't keep his commandments el tal es mentiroso is a liar, y la verdad no está en él. and the truth is not Pero in el que him. guarda su palabra, The one that keeps his word, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. in reality the perfect love of God has been perfected in them, Por esto sabemos que Because- estamos en él. because we know that we are abiding in him. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. He who says abides in him ought himself to walk Vamos- just as he walked. Vamos atrás un poquito, ahí. Él dice que si guardamos sus mandamientos, entonces conocemos a Dios. If we keep his commandments, then we know God. Y Dios quiere que acudamos a Él And God wants us to seek out his y face le conozcamos personalmente, ¿verdad? Teniendo una relación personal con Él. and to know him and have a personal relationship with him. Y Él quiere que sigamos guardándonos en su palabra. He wanted to keep us in his word Y más que nada, more than anything else. Dios quiere vernos siendo creyentes, God wants to see us believers, que somos fieles a sus that mandamientos. we're faithful to his Él commandments. quiere que caminemos con Él He wants us to walk with him y seamos obedientes a su palabra. and to be obedient to his word, Y Él caminará con nosotros. and he will walk with us. Porque no es que caminamos solos. We're not walking alone. Dios camina delante de God nosotros, goes before us, detrás de nosotros, behind us, a la izquierda de on the nosotros left, y a la derecha de and to the right nosotros. of us. Y Él pone un manto de protección a sus hijos, Put a cover of protection donde over nosotros us. estamos cubiertos con la sangre de Jesús We're covered by Jesus' blood para vivir una vida que agrada a Dios. to live a life that is pleasant to God. Cuando somos
obedientes a su palabra, we're obedient to His word, somos obedientes a sus we're mandamientos. obedient to His Y commandments. cuando somos obedientes a sus And mandamientos, when we're obedient to His commandments, nuestra fe crece our faith increase, y no hay mentira en nosotros. and there's no lie in us. Cuando no hay mentira en nosotros, When there's no light in us, vivimos en la luz, we live in light. no hay oscuridad, There's no y darkness. donde nosotros llegamos, But wherever we get, llega la luz. the light shines. Amen, Hallelujah. amen. Praise Donde God. nosotros pisamos, Wherever we step on, hay luz. there's light. Hallelujah. Si hay oscuridad, There's darkness. la oscuridad tiene que huir de darkness has nosotros to go away from porque us, traemos luz. because we bring light. Hallelujah. Todas las luces pueden estar apagadas de este lugar All the light should be turned on. y nosotros somos luz. And we are light. Hallelujah. Praise Amen. God. Praise God. Vamos a seguir brillando con Jesús. Let's continue shining on God. Dios quiere que le amemos a Él primero God wants us to love Him y first. luego que nos amemos los unos a And los then we otros. love among ourselves. Desde el principio, Since the very beginning, Dios nos ha enseñado a amarnos los unos con los God had otros. taught us to love each other. Y eso es lo que dice Levítico This is 19:18. Leviticus 1:18 says. Levítico 19:18. Miren again. Leviticus 19:18. Nosotros creemos We believe que el segundo mandamiento que Jesús nos dio, that the second commandment that God gave us, Jesús nos los dio y que nunca se había oído anteriormente. like Pero he said, miren lo que dice aquí. look what He says here. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, You shall not take a vengeance, nor bear any grudge against the children of your sino que people, amarás a tu prójimo como a ti mismo. but you shall love your neighbor as you love Do yourself. me a favor. Take the control back there. The control back there. The white one. The way. And put it on HDMI 1. Okay, got it. I don't know why it just went out. That's the second time it was out this morning today. Señores, el enemigo siempre trata de interrumpir las cosas de Dios. Enemy always trying to interrupt. Pero el enemigo no puede traer oscuridad donde está Dios. He cannot bring El darkness. enemigo no puede interrumpir lo que Dios está haciendo. The enemy cannot La stop palabra que Jesús nos está dando ahora, el enemigo no puede cambiarla. the word that God is giving us. The enemy cannot stop them. Dice aquí, He says here, no te vengarás you shall not ni take guardarás advantage, rencor you will not be bitter a los hijos de tu pueblo. against the Eso se children lo of dijo Israel. Jesús, Dios a los judíos, ¿verdad? Jesus told that to the Jewish nation. Pero la palabra dice en el Nuevo Testamento, But the word of God said in the New Testament, la venganza es mía, dice el Señor. vengeance is mine, says the O Lord. sea que nosotros no tenemos que vengarnos de nada. We don't have to take vengeance. Desde el Antiguo against Testamento anybody. sabemos eso. See, in the Old Testament, we all know that. Y desde el Antiguo Testamento también sabemos And for the Old Testament, we also que know amarás a tu prójimo como a ti mismo. that you should love your neighbor as you love yourself. Dice el Señor, dice yo soy el Says the Señor. Lord. ¿No? I am the Lord. El Mateo 22 del 37 al 40 dice esto. Matthew 22, Y ahora 37, vamos a ver lo que 37. dijo Jesús en los dos mandamientos que nos dio. Now we're going to see what Jesus said, the two commands that He gave us. Jesús le dijo, Jesus said to him, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. you shall love the Lord your God with all your heart, with all your souls, and all your mind. Este es el primero y grande mandamiento. This is the first and great commandment. Y el segundo es semejante. And the second one is like it. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. On these two commandments hang on the law and the prophets. Recuérdense que el último versículo que leímos en Levítico 19:18 Remember the last verse we read in Leviticus dice, amarás a tu 19:18, prójimo como a ti mismo. that you shall love your neighbor as you love Jesús yourself. vuelve y lo repite. Jesus repeated Y itself. dice, And he said de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. that on these two commandments depends on the law and the ¿Por qué? prophets. Why he said Porque that? cuando somos obedientes Because when we're obedient a estos dos to mandamientos, those first two commandments, no podemos pecar. we cannot sin. Y cuando no podemos pecar, And we cannot sin. somos obedientes a toda la ley que Dios le dio a los judíos y a los profetas. We'll be obedient to all the law that God gave. Porque to si the amamos a prophets. Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? If you love God with about all Si the amamos things, a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro if corazón, you love the Lord of our mind and souls, and entonces spirit,
Therefore, no vamos a hacer nada que no le agrade a Dios. we will not do anything that will be Y si no unpleasant to hacemos God. nada que no le agrade a Dios, If we don't do anything that's unpleasant to entonces God, estamos siendo obedientes a todo lo de we will Dios. be obedient to everything that God commands us. Si amamos al prójimo como a nosotros If we love mismos, our neighbors and we love ourselves, entonces estamos siendo obedientes a todos los mandatos de then we will Dios. be obedient to all the Desde el mandates of principio. God from the beginning. Esto es importante que nosotros tengamos todo pendiente. This is very important Porque that we nosotros have leemos that estos in dos our mind, mandamientos a cada rato, because those first two commandments pero are salimos de essential. aquí de la iglesia, But when we o leave lo from the leemos en la church casa, and we sit in the y el house, primero que se nos pone en el frente y no hace algo malo, ahí queremos explotar como una vejiga. the first thing that the person commit against, so we want to explode like a balloon. Segunda de Pedro 1:10 dice esto. 2 Peter, Dice, por lo cual, hermanos, therefore, brethren, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, be even more diligent to make your call and election sure. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. For if you do this thing, you will never stumble. Fíjense, la vocación y la elección Listen, the election and the es el calling guión que Dios nos da a nosotros is the calling that God does on de us. entendimiento, conocimiento y sabiduría, Understanding, knowledge, and wisdom. para que el enemigo no pueda So the enemy cannot interrumpir nuestro camino con Dios. interrupt our walk with God. Todos nosotros tenemos dones, All of us have gifts, dones que Dios nos ha dado, gifts that the Lord has given para us, nosotros ponerlo en vigencia for us to make it current para la gloria de Dios. for His glory. Hallelujah. No caeremos delante del We enemigo will not fall down before the cuando enemy nos agarramos totalmente de when we're Dios holding totally on God y resistimos al enemigo. and we resist the devil. Nuestra fe y nuestra obediencia Our faith and obedience es que nos mantiene a nosotros firmes is that keep en la us palabra de standing and Dios. firm in the word of God. Hemos sido elegidos por Dios We have been chosen and called para by vivir God una vida que le agrade a Él. to live a pleasing God. No que nos agrade a life. nosotros. No, not that it's pleasant Nosotros to queremos us. vivir nuestras vidas We want to live our lives porque queremos vivir una vida que estemos felices. because we want to have a life that is being Yo tengo que happy. sentirme bien. I had to feel good about Entonces yo it. tengo que vivir una vida que yo me sienta bien. I had to live a life that I feel good. Porque yo lo que tengo que hacer es para que yo me pueda vivir. Cuando yo me levanto por la mañana, yo quiero levantarme por la mañana. When I wake Y up in the estar morning, bien. I want to be good. Mi nevera tiene que tener todo lo que yo quiera comer. My refrigerator had to be full of everything I Mi want cuenta to en el eat. banco tiene que tener todo el dinero que yo necesito por si quiero viajar. My account and my savings has Porque to si be quiero as comprar much as I algo. want to, just in case I want to Yo buy me quiero dar something. todos los gustos. I want to do whatever I want. Y ponemos a Dios en una cajita. And we put God in a box. Y abrimos esa cajita cuando la And necesitamos. we open that box when we need it. El dinero que tenía en el banco se me fue. The money that I had in the bank is gone. Mis hijos me están haciendo la vida imposible. My children are making my life miserable. La mujer me está haciendo la vida imposible. My wife is making my life impossible. Mis hermanos me están haciendo la vida imposible. My brothers and sisters are making my No life tengo miserable. paz. I'm not in peace. Señores, Listen, brothers, la paz de nosotros our peace no viene agarrada is not holding a on, nada, ninguna tentación, no temptation, ni ningún tropiezo que el enemigo ponga delante de or any nosotros. kind of obstacle the enemy put in our path. El gozo de nosotros viene de Dios. The joy of the Lord is Y cuando inside nosotros us. podemos lidiar con los tropiezos de la vida, And we could deal with the stumbling Dejándoselo blocks a in our Dios, life, putting in God's para que hands, eso se convierta en problemas de Dios, that they become problems that are God's. entonces no tenemos que resistir al enemigo. We don't have to resist the enemy, Porque si nosotros because if us, tenemos cada cosa que nos pasa everything that y la happens, ponemos en las manos de Dios, and we bring it in Le decimos, God's Señor, hands, and we say, Lord, yo sé que este problema es I grave. know that this problem is big. Yo sé que esta situación es difícil. I know that this situation is difficult. Pero yo sé, Señor, But I know, Lord, que nada es imposible para there's ti. nothing impossible for Entonces you. yo voy a poner esto al pie de la cruz I'm tuya, going to Señor. put it at the feet of the cross. Hallelujah. Y yo voy a desentender eso, Señor. And I'm going to forget La about it. respuesta que tú me des, The answer that you give, sea la respuesta que yo quiero oír, whether it's the answer o la that I want respuesta to que hear, a mí no me or guste, the answer that I don't want to hear, yo la voy a aceptar. I'm going to accept it. Y yo no voy a perder mi gozo, And I'm not going to lose my joy, porque yo sé because I know
que en esta vida that in this life vamos a tener tribulaciones porque tú lo dijiste. we're going to have tribulation because you already said that in your word. Pero cuando nosotros nos agarramos de ti, We're Señor, going to hold on to you, Lord. sabemos que tú nos proteges We know that you protect us de nuestro corazón, from our de nuestros hearts, pensamientos. our thoughts. Entonces, Therefore, Lord, podemos ser más como tú. we want to be more like you. Podemos ser más semejante a ti. You should be more Porque no childlike, permitimos que las Christ-like, cosas del mundo because we don't allow the things of the world se conviertan en tropiezos en that nuestras becomes vidas. a stumbling block in our Vivimos lives. para agradarte a ti, We live to en please las you, buenas Father, in the y en good las malas. and in the bad. Por eso te damos gracias, Señor. Because of that we give Porque you tú thanks, nos Father, escogiste para because you ser had chosen tuyos. us to be yours. Y como tuyos, As such being sabemos yours, que tú eres que tienes el control. we know that you're in control. Entonces Dios espera But God is que waiting seamos for us, diligentes that we become diligent en nuestro camino con in Él our walk with Him. y que podamos creer How we could believe. más y más More espiritualmente, spiritually, siendo sabios being wise en todas nuestras in decisiones. all our decisions. Porque todo depende Because everything depends de nuestras on decisiones. our decisions. Si vamos a decidir Are we going to decide agradar a Dios to please God o aterrarnos con las cosas del mundo. or just not to pay attention to His things? Entonces vamos a agradar a Dios Are we going to please God? siendo obedientes, siendo fieles Being obedient, being faithful to Him, y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. and doing what He's asking us to do. El tercer y último punto es un nuevo mandamiento. The third point, a new command. Primera de Juan 2, 7 y 8 dice esto. Hermanos, Brethren, no os escribo un mandamiento nuevo, I write no new commandment to sino el you, mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. but an old commandment which you had from the beginning. Este mandamiento antiguo This old commandment es la palabra que habéis oído desde el principio. is the word that you have heard from the Sin beginning. embargo, However, oigan bien, sin embargo, again, os escribo un mandamiento nuevo, again, a new commandment I write que to es you, verdadero en él which is things is true y en vosotros. in Him and in Porque you, las tinieblas van pasando because the darkness passing y away, la luz verdadera alumbra. and the light that is true is already shining. Jesús nos dejó dos mandamientos. Jesus left us two commands: Amar a Dios con toda nuestra alma, corazón y mente, love your God with all our mind and y soul, amar al prójimo and como heart, nosotros mismos. and love your neighbors as you love yourself. El nuevo mandamiento no es en realidad un nuevo mandamiento, In reality, the new commandment is not a new command. porque le había dado esos mandamientos a los judíos también. He already had given those two Pero commandments. el nuevo to the mandamiento que Jewish people. nosotros tenemos en realidad But those two commandments in reality we have es el mandamiento de agradar a Dios. is the command to please God. Ese es el verdadero nuevo mandamiento. Eso es lo que Juan quiere que entendamos. That's what John really wants us to understand. Estamos verdaderamente en la luz porque caminamos con Dios. Are we in reality in the light? Que Because estamos we walk in the verdaderamente en light? la luz Are we truly in the light? porque dejamos todas las cargas que teníamos atrás. Because we leave our burdens behind us. Cuando nosotros venimos a Jesús, When we come to Jesus, venimos con un macuto, como dicen allá en Santo Domingo, we're holding a bag un macuto lleno de problemas, with a bag full of llena de problems, tribulaciones. full of Yo tribulations. me acuerdo que en la República Dominicana I remember in the la gente Dominican venía del Republic, campo and con un saco the lleno de countryside, cosas people para walk llevárselo a with su a bag. familia en la ciudad. people would Y come. venía con un saco que a veces no podían cargarlo. They would bring with a bag to bring it to the Y city. cargaban ese saco y lo montaban en la guagua. They will take that bag and take it in the public El aire acondicionado de la transportation. guagua a veces eran las ventanas que estaban todas rotas y por ahí entraba la brisa cuando iba en la That carretera. public transportation, they have air conditioning and they're holding out a heavy bag. Pero señores, así mismo que nosotros venimos a Jesús. That's the same way we come to Jesus. Venimos con un saco de problemas We bring with a bag full of problems. y nos montamos en la guagua de Jesús. Are we driving Jesus' bus? Y a veces no nos acordamos And we don't remember que tenemos que dejarla ahí that we had to leave the bag para right que Jesús se la there. lleve en su guagua. So Jesus will take it in his bus. Cuando nosotros dejamos todos esos problemas, When we leave all those problems, entonces nosotros podemos saber then we will know que Jesús that Jesus está encargado de todo lo nuestro. is taking care of everything that is ours. Entonces vamos a entender
let's understand estos dos mandamientos. those two commandments. Porque cuando entendemos estos dos mandamientos, When we understand those two entonces commandments, sabemos then we know que no tenemos que cargar con nada, we don't have to carry que anything. podemos dejarlo todo We could leave atrás. everything behind us. Todo lo podemos dejar atrás. We could leave everything behind us. Dios nos ha puesto en el mundo God had placed us in the world para ser luz to be light y para ser un ejemplo. and to be an example. Pero la luz verdadera But the true light es Dios, is quien brilla sobre nosotros who shine above a través de us su Hijo Jesús. through His Son Jesus Christ. La luz de Jesús brilla en nosotros Jesus' y light nos ayuda a shine on us, sobrepasar and He helps us to todas overcome las cosas all y the things toda oscuridad. and all the darkness. Un hijo de Dios A child of God no odia. do not hate. Un hijo de Dios A child of God lleva luz a los que están en tinieblas. bring light to those who are in darkness. Un hijo de Dios A child of God comprende que la visión de Dios para nosotros understand that the vision for others es la misma visión que Dios tiene para sí mismo. A veces. is the same vision that God had for Himself. Un hijo de Dios A child of God sabe perdonar know how to forgive porque está en la luz y no hay oscuridad. en because él. it's still light, there's no darkness in them. Entonces, este nuevo mandamiento que So Dios there's no commandment que Dios that nos God da. has given us. es para que nosotros podamos vivir nuestras vidas It's for us to be able to live our guiados lives por Él, guided by Him, instruidos por Él. instructed by Him. Los creyentes obedientes a la palabra de Dios The believers are obedient to the commandment of God. están siendo alumbrados por la luz They verdadera are being shining through the true light que viene a través de Jesús. that come through Jesus. Los versículos Juan 2, 9 y 10 dice esto. 1 John 2-9 said as El que follows, dice que está en la luz He who said that he's y light aborrece a su hermano and hates his brother está todavía en tinieblas. is still in darkness. El que ama a su hermano He who loves his brother permanece en la luz abides in the light, y en él no hay tropiezo. and there is no cause of stumbling in him. Nosotros Hallelujah. debemos amar a nuestros hermanos We should brother our brothers and aun cuando sisters, se están comportando de una manera difícil. even though they're behaving in a difficult way. Aun cuando no se comportan como nosotros queremos verlos comportarse, Even though the behavior is not as we expect them tenemos to que be, amarlos. we still need to love them. Fíjense, el amor de Dios para nosotros Listen, o para God's con love nosotros for us es incondicional. is unconditional. Es más, llega más de lo incondicional. It's above, beyond, and unconditional. Y nuestro amor And our love por el prójimo for others debe ser igual, should be the same. pero no siempre es así. But not always is the same. Esta persona yo le presté un dinero, quedó de pagármelo mañana This person, I lent her some money and she never paid me back. y no me lo paga. And she still doesn't pay me back. Yo lo amo, I still pero love no them. quiero nada con él. But I don't want to share anything with that person. Esta persona me hizo una delante de la gente This person like embarrassed que yo se lo voy a others. perdonar porque soy cristiano, I'm going to forgive them because I'm pero que a mí no me llame para nada jamás. But I don't want that person calling me ever again. Yo no lo quiero ni ver. I don't even want to see it. Yo lo perdono, I forgive them, pero yo no lo quiero ni ver. but I don't even want to see that person. Eso no es perdonar. That's not Perdonar forgive. es- Forgive is Esta persona me hizo algo a mí bastante mal. this person committed something really bad to me. Yo lo perdono. I forgive them. Quizás yo no me quiera juntar con esa persona otra vez para que no me lo haga otra vez. Maybe I don't want to. Pero si esa persona necesita algo de mí, But if that person needs yo tengo que estar ahí para ayudarlo, I should be there to help them siempre y again, cuando yo pueda. as long as I can. Eso no quiere decir que si una persona sí te hace una cosa y te la hace otra vez y te la hace otra vez, That doesn't mean the person keep que tú sigas andando sinning con esa against you persona. over and over again. You continue Lo socializing with perdonas. that person. You just forget them. A otra vez, si esa Again. persona necesita de ti, Again, if that person needs y tú anything puedes from ayudarlo, you, and you could still help lo them, ayudas. then you help them. Por ejemplo, For example, yo tenía un compañero de trabajo I have a coworker que él y su esposa por un tiempo le hicieron la vida imposible a mi esposa. that him and his wife make Yo lo saqué life del, difficult to my lo ayudé a wife. salir del Bronx con sus hijas, con sus
bueno, no eran hijas de ellos, pero ellos la estaban criando como hija de ellos. I was helping them with their daughter. Le conseguimos un lugar donde vivir aquí en Bloomfield, New Jersey, donde vivíamos. We find a place to live here Él y in yo New teníamos Jersey. una relación bastante cerca, We have a very close relationship. hasta que su esposa se puso celosa de la relación que él y yo teníamos Until his wife got jealous with our y relationship. empezó a hacernos la vida imposible. And she started making it a life Fue miserable. tan grande lo que nos hacían It was so much que las they hijas did de ellas that their children querían pelear con la hija de nosotros en la escuela. wanted to fight with Yo our tuve que children. sacar la hija mía de la escuela I had to take my daughter from y school ponerla entre a otra escuela. and to register in A él lo botaron del trabajo por todas las cosas que estaba haciendo, que no tenía nada que ver conmigo. He lost his job. Y vino a pelear conmigo al trabajo porque la culpa era mía. He came and fight with me because he said it was my fault. Yo no le hice caso. I didn't pay attention. Y cuando eso yo no era muy cristiano todavía. And I wasn't Lo que yo real hice believer fue, at that time. porque él quería que yo perdiera, si yo peleaba en mi trabajo, perdí el trabajo. If I lost my job, Un día, Okay. llegando a mi casa en Bluefield, as I was arriving to my yo voy house, para allá y él viene para acá, a él lo agarra la luz, cuando yo doblo, yo paro el carro. I was standing in my car and we was facing each Le other. toco The la ventana, traffic digo, light. Sal, ¿tú querías pelear conmigo? Sal ahora. And I told him, do you want to fight with me? Just get out. ¿Tú querías pelear conmigo? Aquí vamos a pelear aquí, porque yo no estoy en el trabajo, aquí yo no pierdo el trabajo. Let's fight Sal now del because carro. I'm not at work. And then Desde que cambió la luz arrancó. and as soon as the light turned green, he left. Vuelvo y le repito, yo no era muy cristiano cuando eso I todavía. was not a real Christian at that time. Eso fue mi vida anterior. That was my past life. El caso fue que él, The thing was, cuando tuvo edad de retirarse, when he no se reached podía retirement comunicar age, he couldn't con la gente de communicate. HR para conseguir su retiro. He couldn't communicate with the ¿Y HR a quién people usted to cree que get él his llamó? retirement. Who do you think he called for? Me llamó a mí, He called me. pero ya yo era cristiano. But I was a Christian at that time. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo puse en comunicación con alguien I put him in communication with y consiguió someone, su dinero. and he got his money. Y después de eso me llamaba de vez en cuando. After that, he would call me once in Y a yo while. hablaba con él como que nunca había pasado nada. And I spoke to him like nothing happened between Porque us. ya yo era cristiano. I was a Y Christian. si yo tengo que perdonar como Dios pide que And perdone. if I had to forgive, I had to forgive as God wants me. Y es tan tal And it is que las dos hijas de él, hoy en día, that his two son children, amigas de mi hija. they're still friends. Ellas with llamaron a me. mi hija una vez They called my a daughter pedirle once perdón to ask her to forgive porque them. ella decía que era su mamá que la hacía hacer eso. That was their mother that asked them to do that. Eran nietas. Inclusive nosotros paramos hasta en la corte un día por eso. We even went to court Porque cuando yo cambié a mi hija de la escuela, because when I changed my yo la daughter puse en to una escuela de school, taekwondo porque yo dije, cuando lleguen a la high school van a estar todas juntas otra vez. so I changed the school so when they go to the high Cuando school, eso, they la go otra to hija the- mía estaba, ella estaba, las dos hijas mías estaban en la misma escuela. My y two ellas dos children were in también. the same school and so does them. Entonces, una de ellas, la más chiquita, le dijo a la hija mía que le iba a dar cuando saliera a las 3 de la tarde, que iba a ir a la laca de la hija mía a darle. One of them, the youngest child, told Yo me le dije a la hija to mía, fight with cuando them ella at se ponga school. contigo, ve a donde el principal y dile lo que está pasando. If No she le asks dé. you to fight, go and Ahora, tell si te the pone la principal. mano, luz roja, Then if she hits you, then you tiene hit luz her verde. La luz roja no me hasta que, si no, luz verde, ¿verdad? La hija mía está en la laca, ella viene, la jala por el pelo, después que la hija mía ya le había dicho al principal. back. She came and picked the fight La hija, out of the locker la hija room, mía se volteó y le abolló un ojo. and she turned in her face. La otra hija mía está como a 10 cuadros, 10 lacas más para allá. Alguien va corriendo y le dice que a la hija mía más chiquita le habían dado. Ella viene corriendo y cuando ve a la muchacha sabe que fue ella y le abolló el otro ojo. Paramos en la corte. My two daughters Pero were cuando yo le fighting conté with al his juez two en la daughters. corte lo que había sucedido a I través was de los went to años, court, and I told her what happened no through the sucedió en years. realidad nada. In Lo que la reality, jueza nothing hizo happened. fue que la puso a escribir a todas, a las 4, What the judge did, they asked them to write to the four of them un papel diciendo que por qué ya no iban a pelear en la clase otra vez. they would have to write it on why they wouldn't fight again in class. Pero Dios trabaja en una forma especial cuando sus hijos son verdaderos y sus hijos están en la luz. But God works in a special way Porque for hoy en the día esas children and muchachas se children llaman- and they're in the light. Eso pasó, ya se llaman. Mi hija es una muchacha muy humilde That happened long time ago. Now they have used to call each other, and my daughter's a very y humble ella girl. es muy, es una niña que, bueno, niña no, ya tiene 40 años, pero para mí siempre va a ser una niña. Pero ella tiene un corazón de perdón increíble. And my daughter has a forgiving heart. Tiene un corazón de perdón increíble.
She had an incredible Y eso me forgiving dice a heart, mí que Dios está and that tells me trabajando that God en is su working in corazón. her life. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar así. And we have to learn Tenemos to que forgive aprender like a that. perdonar, no importa la situación. We need to learn to forgive regardless Porque of la the palabra situation. dice que si nosotros no perdonamos, The word of God said if we don't Dios forgive, no nos perdona a nosotros. God will not forgive us. Fíjense, si Dios no fuera Dios If God wouldn't be God, y si Dios no perdonara, and God wouldn't forgive, ¿usted se imagina cuántas personas van a llegar al cielo? can you imagine how many people will reach heaven? Yo no sé quién va a llegar al cielo. I don't know who will make it to heaven. Porque si Dios no nos perdona a nosotros, If God doesn't y forgive us, fíjense, Dios tiene que constantemente perdonarnos. we want it to be constant. Porque nosotros forgiving constantemente seguimos haciendo cosas, aún siendo cristianos. us. Even being a Tenemos que Christian, venir de we're constantly rodillas delante de Dios. We have to come before God's Señor, presence perdóname que yo... and ask Him to forgive us. Inclusive yo a veces le pido perdón a Dios hasta por cosas que yo no sé si he hecho. I ask God to forgive me for things Yo that I quiero didn't know. asegurarme de que Dios tiene todo en sus manos. I want to make sure Señor, He has everything in His hands. Yo no sé si hice algo en el día de hoy, I don't know if I did something wrong today, por lo cual tengo que pedirte perdón. Así que yo te pido que tú me perdones por lo que yo haya hecho hoy, que yo no sepa lo que yo haya I hecho. ask you in advance to forgive me for Porque a what veces I've usted le done puede today. contestar un poco duro a una persona. Sometimes you may be strong in the Y hasta eso es un pecado. and that's a sin too. Y usted lo hace en el momento y después se lo olvida y hace el día y usted no se recuerda que le dijo algo en la mañana a una persona un poco duro. And you don't remember you were Entonces, kind of rude. nosotros when you tenemos que wanted aprender a everything. pedir perdón, So we need to learn to ask for pero forgiveness. también tenemos que aprender a But perdonar. we also need to learn to forgive. Así es que vamos a cerrar con esto. Let's close with this. El último versículo es 1 de Juan 2:11. 1 John chapter 2. Dice, pero el que verse 11. aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas But he who hates his brother y is no in sabe darkness, dónde va, and walks in darkness porque doesn't las know where he's tinieblas going, le han cegado los ojos. because the darkness has blinded his eyes. El odio The hate, y el rencor the hatred and the bitterness ciegan a las personas que no pueden perdonar. blinds people that cannot forgive. Las personas que tienen el corazón duro The people that are hardened están en hearts, tinieblas, they're in darkness, no saben perdonar. they don't know how to forgive. Cuando nosotros no somos personas que podemos perdonar, But we cannot forgive others, todavía estamos en tinieblas. we're still in darkness. Podemos decir que somos cristianos todo lo que quieran. We could say as much as we want that we're Si Christians. no sabemos perdonar, estamos en If we don't tinieblas. know how to forgive, we're in darkness. Y cuando estamos en tinieblas, And when we're in darkness, estamos ciegos del propósito de Dios para con nosotros. we are blind of the God's purpose for us in our lives. Entonces, el aborrecer a alguien no es de Dios. To have hatred in our heart for El no someone is perdonar not no God. es de Dios. Not to forgive is not from God. Si verdaderamente queremos estar en la luz, If we truly want to be in the lo light, primero que tenemos que hacer es aprender a perdonar. the first thing we need to do is to learn how to forgive. Cuando no podemos perdonar a alguien, But we cannot forgive someone, podemos decir que estamos en el camino de Dios. we could say that we're in God's way. Pero la palabra dice que estamos en tinieblas, But the Word of God says that we're in darkness. que verdaderamente no estamos caminando con Dios cuando estamos así. That we truly not walking with God when we're that Que el state. amar a alguien, To love someone, aun cuando esa persona nos ha hecho daño, even though that person who harm us, es lo que Dios quiere para is nosotros. what God wants for us. Porque ahí le demostramos a Dios So we show God que en realidad estamos caminando en la verdad de Dios. that reality we're walking in His truth. Otra vez, esto no quiere decir que tenemos que estar cerca de esa persona, That doesn't mean we have to be close que to solo that quiere person, abusar de nuestra that generosidad. only want to abuse our generosity. Porque una cosa es aborrecer One thing is hate, y otra cosa es perdonar. and other thing is to forgive. Una cosa es aborrecer Another thing is hatred y in otra our cosa es heart. no querer estar al lado de una persona que cada vez que está con usted te hace algo malo. And another thing is to be close to a person that keep harming you. Pero estamos llamados But we are called no solo a perdonar, not only to forgive, sino a orar por esas but personas. also to pray for them. Orar porque Dios le cambie el corazón. Pray for them that God changed Orar their hearts. porque esa persona venga a Cristo Pray that that person come to y Christ salga de la tiniebla en la que vive and came out of the darkness y venga a la luz. and come to the Muchas light. personas están en la tiniebla por situaciones difíciles que están Many viviendo people darkness because they're living in y lo que difficult necesitan situations. es encontrar a Dios. All they need is to have an Muchas encounter with personas God. Many people Reflejan show su tristeza, their sadness, su tropiezo
the stumbling, sus their tribulaciones, tribulations, hasta sus enfermedades, even their illnesses. las reflejan en la forma en que ellos viven They reflect y el the odio way que le that they demuestran a live personas sin necesidad. and the hatred they have in their heart. that Cuando shows usted se others. topa con una persona, When you stumble with por someone, ejemplo en un supermercado, como yo le conté a for ustedes example, in the anteriormente, supermarket, like I y esa said, persona, si usted hacerle nada, empieza a bombardearlo a usted. and these people without you doing anything, Entonces just esa start persona tiene algún being problema interno They have an internal que solo problem Dios puede curar. that only God can heal. Entonces tenemos que orar por esas personas We need to pray para for que esas those people. personas aprendan When those people learn y sepan que hay un Dios there is a God que está that presente, is present, que puede aliviarlo de lo que están that pasando. could come from what they're going through. Entonces nosotros lo que tenemos es que perdonar y orar. So what we have to do is pray and forgive. No hay oscuridad There is no darkness en el creyente in the believer que vive en su vida that is living their life para agradar a Dios. to please the Lord. No puede haber. There can be. Hay una escapatoria para los que viven en la oscuridad. There is escape for those that live in Y esa darkness. escapatoria es Jesús. And that escape is Jesus. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, As soon as you accept Jesus as your Lord and la Savior, oscuridad empieza a the desaparecer darkness starts to disappear y la luz empieza a brillar. and the light starts shining on. Muchas veces la luz no llega completo de una vez. Many times the Cuando light usted doesn't llega come a Jesús completely como to Señor y you. Salvador, muchas veces But many times when you accept es Him as como your Lord cuando and Savior, usted it's se like acuesta when you go to sleep y hay oscuridad en su cuarto. and there's darkness in your Usted se room, levanta por la mañana and you get up in the y morning empieza a entrar un poco de luz por la ventana. and you can see a ¿Ah? ray of sun coming through the window. Muchas veces cuando usted se convierte, eso es lo que usted ve. That when you Un poco convert, de that's luz what it que viene comes. como entrando por la ventana. A little ray of light Y comes no es through hasta the que usted window. abre la ventana completa que no no entra la luz completa a su Until you cuarto. open up the window, Y the cuando whole usted abre la sunlight ventana will come completa, in. es cuando usted se entrega totalmente a Dios. When you open up the windows and you totally surrender Entonces esa to luz God, viene a brillar en usted and that light completamente. comes shine completely on you. Hay personas que se sientan en las ventanas para que le entre la luz, para que le There's entre a lot el of sol, people sit right in front of the window so they can para que le receive entre la the vitamina sunlight, D3. so they can La get vitamina vitamin D3. D3. Se sientan en la ventana para que el sol le dé la vitamina D3. They sit under the sun to obtain vitamin D3. Nosotros tenemos que vivir We have to live en esa ventana, in that window. porque la vitamina D3 de nosotros Because the vitamin D3 es el plan de Dios para nosotros. is the plan of God for La us. vitamina D3 de Hallelujah. nosotros The vitamin es lo que D3 Dios for quiere us, hacer en what God nosotros. wanna do in La us. vitamina D3 de nosotros Vitamin D3 es vivir para agradar a is to Dios. live to please La the vitamina Lord. D3 de nosotros Vitamin D3 es for caminar us con Dios is to en las walk buenas with God y en in the las good malas, and the bad. porque tenemos un Hallelujah. Dios Because que we nos have a perdona, God that tenemos un forgives Dios us, que a vela God por that nosotros, watch over tenemos us. un Dios We have a God que nos cubre con su sangre. that covers over His blood, hallelujah. Y cuando estamos Praise cubiertos con su God. sangre, And we cover His blood, hallelujah. Our tenemos, Father. señores, We have God. no solo el perdón de Not Dios, only God's favor, pero not la only God's gloria de forgiveness, Dios but en the glory nosotros. of God is in us, hallelujah. Praise God, hallelujah. Fíjese, todo tiene Abba, límites. Father. Todo tiene Everything límites. has a limit. Por lo menos pronto debemos estar conscientes de que todo tiene límites. But we have to be conscious that everything has a limit. Entonces tenemos que saber But we also have to cuándo podemos o no poder ayudar a una persona. when we can, when we cannot help someone. Cuándo podemos o no podemos andar con una When persona. we can and we cannot walk with someone. Porque una de las cosas que somos llamados a hacer es ayudar. One of the things that we're called to do is to Al que está help necesidad. others when there is a need. Pero hay personas But there is que people- abusan de nuestra generosidad. They abuse our Hay generosity. personas que abusan de nuestra humildad. There's people that abuse our kindness. Entonces nosotros tenemos que aprender So we have to learn cuándo ayudamos when we help y cuándo no. and when we shouldn't. Cuándo nosotros podemos dar más de When nosotros we could give more of ours y cuándo no. and when we shouldn't. Pero siempre tenemos que perdonar. But we always have to forgive. Hallelujah. Así que si podemos hacerlo, debemos hacerlo. If we can, we should do it. Cuando no podemos ayudar, no podemos. If we can't, we can't. Ahora, hay una diferencia Now, there is a difference entre el amor between the love y la ayuda. and the help. Yes. Hagan bien. Yes. Hay una diferencia There's a difference between love entre and el help. amor And help. y la ayuda. Amen. Porque tenemos que amar a todo el mundo. No We have to importa la love situación, everybody. no importa la condición, Regardless of the no importa lo condition, que hagan, tenemos que regardless of amarlos. what they do, we have to love them. Ahora, la ayuda depende de nuestra condición. So the help depends on our condition. Si yo puedo,
If I can, con muchísimo gusto yo te ayudo. more than happy to Sea help you financieramente, financially. sea con que tú quieres que yo te lleve a algún This is sitio, something I wanna sea do que a tú service quieres for que you. yo haga algo por ti. If you want me to do anything Si for yo you, puedo y and está I en el can, cárcel, yo lo hago. if it is within my reach, Ahora, no abuses de mi but do not abuse humildad, me or my kindness. ni abuses de mi amor por ti. Do not abuse of my love for Hay you. personas There's some people, que abusan de uno. they abuse us. Todo el tiempo te llaman para sus They're always necesidades calling us for their needs, y a veces ni las gracias te la dan. and they don't sometimes don't even see you thank you. Hay personas que tú lo ayudas There's people that you y help. no saben decir ni siquiera gracias. They can't even say thank you. Ni siquiera Hallelujah. gracias. Amen. Así que vamos a aprender Let's learn a conocer to know el amor the love y la ayuda and the help y la diferencia de las dos. and the difference between both. Amamos porque Dios nos pide a nosotros To love them because God is que asking tenemos us que amar de todo corazón. that we have to love from our hearts. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. We have to love each other. Ayudamos We help con lo que esté a nuestro alcance, what is within our reach lo más que podamos. as much as we can. Pero tenemos que ser luz en el mundo, We have to be light in the porque el mundo world está lleno de oscuridad because the world is full of y a darkness. través del amor de Dios And through God's love, es que nosotros traemos la luz is to bring the light a aquellos to que those todavía no la conocen. that still don't know it yet. Vamos a orar. Let's all pray together.